Algoritmia y estructura de datos. Hoy día vamos a continuar con el tema 3, en el cual vamos a tratar la programación modular y estructuras repetitivas. Cuando hablamos de estructuras repetitivas, nos referimos a los bucles. ¿Qué quiere decir los bucles? Son estructuras que se van a repetir un número de veces determinado y ejecutarán un conjunto de instrucciones. A esa repetición de instrucciones o a esa secuencia de instrucciones se le conoce como iteración. En la diapositiva ustedes pueden apreciar que para realizar una iteración tenemos que inicializar una variable para que realice un número de veces determinado ciertas operaciones. En esta unidad veremos dos estructuras repetitivas. Veremos la estructura para y la estructura mientras. ¿Cuál es la estructura repetitiva mientras? Esta estructura repetitiva mientras normalmente se conoce con el nombre de while, ¿sí? En el cual vamos a necesitar tres expresiones que podrán apreciar ustedes en la diapositiva. La expresión 1, que corresponde al inicializador del contador, que nos va a indicar el inicio del ciclo que se va a repetir, ese conjunto de instrucciones. En segundo lugar está la expresión 2, que viene a ser la condición con la cual el ciclo tendría que terminar. Y la expresión 3, que vendría a ser el incremento de las veces que se está ejecutando esta iteración. En otras palabras, mientras se ejecute o se cumpla la expresión 2, se ejecutará un número determinado de veces este ciclo. Como pueden ver, el diagrama de flujo, la expresión 1, el inicializador, la expresión 2 es el criterio o la condición que se tiene que cumplir para que se ejecuten las instrucciones A, B hasta la N, y la expresión 3 que nos va a indicar cuántas veces se han ejecutado dichas instrucciones. ¿Correcto? A continuación vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir entender mejor esta estructura repetitiva mientras. Dice, elaborar un algoritmo que permite imprimir los 10 primeros números naturales. Como estamos viendo algoritmos, he descrito este problema de forma o utilizando un pseudocódigo. El pseudocódigo, ¿qué es lo que dice? En principio está el título del algoritmo. El título del algoritmo es números, que va a hacer referencia justamente a los 10 primeros números naturales. En segundo lugar, tenemos que declarar la variable que vamos a utilizar. ¿Como qué tipo de dato? Como tipo de dato entero. ¿Por qué entero? Porque tenemos que poner un número natural, ¿sí?, para poder repetir esta estructura. Inicio. Empieza el algoritmo y lo que tenemos que inicializar es el contador. ¿Por qué tenemos que inicializar ese contador? Porque nos va a indicar el inicio del ciclo de veces que se va a repetir esta secuencia. A continuación, mientras i sea menor o igual a 10, nos está indicando que va a ser el término del ciclo de repeticiones. Cuando i llegue a ser menor o igual a 10. ¿Qué es lo que va a hacer en este ciclo repetitivo? Lo que va a hacer es escribir el número. ¿Pero qué número? Dependiendo del valor que tome i. Como hemos visto hace un rato, i empezaba en 1 y terminará en 10. ¿Cuántas veces va a repetir esta instrucción? Escribir 10 veces, ¿no? Al lado derecho de la diapositiva, ustedes pueden ver el resultado que vamos a obtener a la hora de ejecutar este algoritmo. Como ven, en el resultado tenemos número 1, número 2 y así sucesivamente hasta llegar al número 10. ¿Cómo sabemos que llega hasta el número 10? Por la tercera expresión. La tercera expresión dice,
i igual i más 1. Ese i igual i más 1 es el incremento que nosotros vamos a tener que utilizar para llegar al tope de las condiciones. Tal como hemos visto, un algoritmo tiene un inicio y un fin, igual las estructuras repetitivas. Mientras i menor o igual a 10, que está indicando el término del ciclo, tiene que hacer escribir el número i. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar el número, va a tomar el valor de 1 hasta el 10. A continuación tenemos otro ejemplo. En este caso, lo que vamos a hacer es elaborar un algoritmo que permita imprimir n números naturales. ¿Qué quiere decir que va a imprimir n números naturales? Que nosotros como usuarios vamos a determinar cuántos números queremos imprimir. Para eso tenemos que inicializar también o escribir el número de números que queremos que aparezca. Para esto el algoritmo es muy parecido al anterior. La única variación que vamos a encontrar en este caso es que vamos a tener que declarar a n como entero, ¿no? Si ustedes comparan el ejercicio anterior, teníamos la variable i entero y en este nuevo tenemos o hemos incorporado n, que va a ser nuestra variable que nos va a indicar cuántos números vamos a imprimir. Por lo tanto, i es igual a 1, nuevamente inicializamos el contador, leemos n, que va a ser el número de números naturales que vamos a imprimir, y ahora la condición ya no va a ser i hasta tal número, sino que va a ser i menor al número que nosotros hayamos ingresado por teclado. Es decir, i menor igual a n. ¿Qué es lo que hace? Nuevamente va a escribir n veces todo lo que nosotros hayamos utilizado. ¿Sí? Y también la expresión 3, i igual i más 1, seguirá incrementando tantas veces sea necesario hasta que i sea menor o igual que n. Al lado derecho de la diapositiva, como pueden ver, tenemos el resultado impreso. 1, 2, hasta n, que es el número determinado que nosotros hemos ingresado por el teclado. Muy bien, esperando que haya quedado clara la estructura mientras, vamos a pasar a la estructura repetitiva for o para. Al lado izquierdo de esta diapositiva tenemos el diagrama de flujo que nos va a permitir representar esta estructura repetitiva. Como ven, acá también utilizamos la expresión 1, 2 y 3 para que se ejecute un conjunto de instrucciones o un bloque de instrucciones. En el pseudocódigo que está a la derecha también tenemos cómo es que es la sintaxis para esta estructura repetitiva. Para expresión 1, que representa la inicialización del contador, la expresión 2, que representa el término de esta iteración, y la expresión 3, que me va a representar el incremento de esta iteración. ¿Correcto? Entonces, para expresión 1 hasta la expresión 2, que se incrementará utilizando la expresión 3. Un ejemplo que vamos a ver a continuación es el siguiente. Como se habrán dado cuenta, el ejercicio es el mismo que el que utilizamos para la estructura repetitiva mientras. La única diferencia aquí es que vamos a utilizar la estructura repetitiva for o para. Dice, elaborar un algoritmo que permita imprimir los 10 primeros números naturales. Nuevamente, el algoritmo que tenemos al lado izquierdo, lo enunciamos, es el algoritmo números, y declaramos i como entero. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá ahora? Indicamos
para i, que está inicializando el contador en 1, hasta i menor o igual a 10, que me está indicando cuántas veces se va a repetir esta iteración, y además i igual a i más 1, que me representa el incremento que va a sufrir i cada vez que se ejecute la instrucción escribir i. Como ven, esa estructura repetitiva también tiene un fin para. El resultado va a ser obviamente el mismo que vimos hace un rato. Resultado 1, 2, hasta 10. Continuamos. Otro ejercicio. Elaborar un algoritmo que permite imprimir n números naturales. ¿Suena familiar? Sí, porque lo hemos visto en la estructura repetitiva mientras o while. La única diferencia aquí es que la estructura varía, pero lo esencial, repito, lo esencial es que sepan dónde va cada una de las expresiones que hemos mencionado en su momento. Bueno, enunciamos el algoritmo números. La variable va a ser la letra i, que me va a indicar las iteraciones que va a realizar este programa. N, que me va a indicar cuántos números naturales voy a imprimir. Estas variables las declaro como entero y inicializo el algoritmo, el pseudocódigo. ¿Cómo lo inicializo? Como ven en la diapositiva, leer n. ¿Qué quiere decir leer n? Leer n no será sino el ingreso que nosotros hagamos a través del teclado. Por ejemplo, si yo ingreso por teclado 5, el pseudocódigo indicará lo siguiente. Para i igual 1, que es cuando empieza a contar, i será menor o igual a 5. ¿Por qué ya no n? Porque al leer n, yo le he asignado, o le hemos asignado, un valor que en este caso es 5. Entonces, se incrementará de 1 en 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer escribir i, que va a ser 1, 2, imprimir n. ¿Qué valor será n? 5. Entonces, ¿cuántos números tendrá que imprimir? Únicamente 5 números. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Que son, dada la coincidencia, los valores que toma i. Bueno, aquí lo que vamos a ver es una comparación entre las estructuras repetitivas for y while, pero utilizando acumuladores. Se estarán preguntando, ¿qué será acumuladores? Bueno, los acumuladores no son más que una variable que va a sumar o va a acumular todos los valores que nosotros vayamos ingresando por teclado. Es decir, si yo quiero hallar la suma de edades de 5 alumnos, tendré que ingresar primero las 5 edades y tendré que ir acumulando la suma de estas para obtener la suma total de las edades de dichos alumnos. Bueno, el ejercicio que veremos a continuación trata acerca de lo mismo, pero aplicado a una empresa. En esta empresa lo que vamos a tener, que queremos hallar, es lo siguiente. Hallar un algoritmo que permita calcular el salario total que se paga a los trabajadores de una empresa. Podemos hacerlo utilizando la estructura repetitiva for o la estructura repetitiva while. Ahora, si ustedes empiezan a comparar tanto la estructura repetitiva for como la estructura repetitiva while, se darán cuenta que sombreado en rojo están las tres expresiones
que hemos venido utilizando hasta ahora. En principio, el inicializador. En segundo lugar, está el término de ese contador. Y en tercer lugar, está el incremento de la variable contador. ¿Sí? Además, en la tercera línea de la estructura for y en la cuarta línea de la estructura while, tenemos una nueva declaración. Estamos declarando la variable salario total. Y la estamos inicializando en 0. ¿Por qué la estamos inicializando en 0? Porque esta variable no tiene ningún valor a la hora que hemos empezado o hemos ejecutado ese algoritmo, sino que su valor se va a incrementar de acuerdo a los salarios que nosotros vayamos ingresando a la hora de ejecutar este algoritmo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos trabajadores tenemos o cuántos salarios de los trabajadores tenemos que ingresar? No sabemos. Por eso, una vez señaladas las variables que vamos a utilizar, tendremos que indicar al algoritmo cuántos trabajadores o cuántos salarios queremos ingresar. Para eso, tendremos que leer el número de trabajadores que vamos a ingresar. Entonces, utilizando la estructura for, leemos el número de trabajadores. Entonces, para i igual 1 e i menor o igual al número de trabajadores que he ingresado, ahí estas dos expresiones lo que me está permitiendo es establecer un rango para determinar cuántas veces tendré que repetir el ingreso del salario del trabajador. Y por último, la expresión 3 lo que me quiere indicar es que se está incrementando de 1 en 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Leer el salario. ¿Para qué leemos el salario? Porque necesitamos este valor del salario para que el salario total que queremos hallar de la suma de todos los trabajadores se vaya incrementando utilizando justamente la función que tienen debajo, que es st igual st más s. Una vez que estos valores se vayan incrementando, el resultado final se imprimirá al final de la ejecución de este pseudocódigo. Tenemos imprimir st. Imprimir st lo que nos permite es imprimir el salario final o el salario total de todos los trabajadores que laboran en esta empresa. Ahora, si comparamos la estructura mientras o while que está a la derecha, veremos que la estructura es muy similar. Lo único que varía es la ubicación que tenemos para la expresión 1, para la expresión 2 y para la expresión 3. Entonces, declaramos nuevamente con la estructura while el algoritmo, salario total, declaramos las variables. En ese caso, las variables será i, que nos indica el contador de iteraciones, s, que es el salario que vamos a ingresar a la hora de ejecutar este algoritmo, st, que es el salario total que queremos hallar, y nt, que es el número de trabajadores que vamos a ingresar. Entonces, vuelvo a repetir, i igual a 1, inicializa el contador, st igual a 0, inicializa el acumulador, y empezamos a desarrollar el algoritmo. Leemos primero el número de trabajadores con los que vamos a trabajar y le indicamos que mientras i sea menor al número de trabajadores que hemos ingresado, que en este caso es la variable nt, lo que va a hacer es leer el salario.
Una vez leído este salario, incrementará el salario total. ¿Cuánto equivale el salario total? El salario total equivale a 0 en la primera ronda y se incrementa en S. Una vez incrementado S, se va a incrementar el contador I y terminará ese ciclo repetitivo o esa estructura repetitiva imprimiendo el salario total. Muy bien. ¿Por qué hemos visto estas estructuras repetitivas? Porque a continuación vamos a empezar a ver lo que es la programación modular. ¿Qué quiere decir la programación modular? Esto quiere decir que se va a introducir el concepto de recursividad como una nueva herramienta para resolver problemas. Es decir, tendremos que agrupar un conjunto de instrucciones para que realice una tarea específica y se ejecute más de una vez. Por ejemplo, cuando ustedes van al cajero, ¿solamente pueden retirar de dinero una vez? No, hay un monto determinado, ¿correcto? Pero nosotros podemos ingresar tantas veces queramos la tarjeta y retirar tantas veces queramos el dinero, obviamente sin excedernos del monto mínimo o del monto máximo por día. Pero podemos recurrir, ¿no? Podemos recurrir cuantas veces deseemos al cajero para retirar dinero. O podemos también visualizar nuestro saldo. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. ¿Correcto? Ahora, esperando que haya quedado claro esto, pasaremos al segundo punto de esta diapositiva de la programación modular. ¿Qué es lo que nos va a solucionar esta programación modular? Nos va a permitir dividir el programa general o el programa principal en diferentes subprogramas. Estos subprogramas van a realizar o van a determinar o van a ejecutar diferentes acciones dentro del mismo programa. Es decir, cuando yo necesite un conjunto de instrucciones que realice una tarea, lo podré invocar para que ejecute esta tarea, o una vez terminada esta tarea, pasar a la siguiente. A esa técnica, si la buscamos en internet o utilizamos los diferentes medios que tenemos para estudiar o investigar, la podremos encontrar bajo el nombre de divide y vencerás. Ahora, esta programación modular se basa en dos formatos o en dos partes. Primero, el problema principal, que lo vamos a dividir en subproblemas. ¿Para qué lo vamos a subdividir? Para hacernos más fácil el entender y solucionar ese problema o ese programa. De tal manera que si yo tengo diferentes partes del programa, lo podré solucionar de una manera más sencilla y una vez solucionadas las partes, englobarlo para poder tener una solución general. Ahí como ven en la diapositiva, tenemos una imagen en la cual tenemos el problema principal y diferentes subproblemas, y al lado derecho también tenemos algoritmos, un algoritmo principal y los diferentes subalgoritmos que nos van a permitir desarrollar esa estructura. También, para entender mejor cómo trabaja la programación modular, podremos ver esta diapositiva en la cual nos indica que tenemos un programa principal que invoca el subprograma que va a ejecutar una tarea, y una vez ejecutada la tarea, le retornará el control al programa principal. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el programa principal necesita ejecutar una tarea, la solicita
y una vez ejecutada la tarea, el programa continúa con su trabajo normal. Para esto, vamos a definir dos tipos de programación modular. Una es las funciones y otra es los procedimientos. Primero vamos a ver las funciones. ¿Para qué sirven las funciones? Son procesos que reciben valores de entrada, llamadas argumentos, y el cual nos va a retornar un solo valor. Por ejemplo, si yo quiero hallar el resultado de una ecuación, ¿qué valor tendré que retornar? X. ¿No? Si A más B es igual a X, ¿qué valores tendré que asignar? ¿Qué valores de entrada tendré que asignar? El valor de A, el valor de B, para yo poder obtener X. Entonces, estas funciones son subprogramas que se van a invocar desde cualquier parte del programa. Es decir, desde otra función, desde la misma función o desde el programa principal, cuantas veces sea necesario. Y obviamente dependiendo de los valores que nosotros le asignemos a esta función. La sintaxis para utilizar las funciones dentro de algoritmos es como sigue. En principio, tenemos que señalar el tipo de función que va a tener, el tipo de dato que va a tener esta función. ¿A qué me refiero con tipo de dato? Si queremos que sea entero, si queremos que sea decimal, si queremos que sea caracteres, etc. A continuación, en letras azules, esta función, ¿sí? Esta función, y entre el símbolo de mayor y menor, el nombre de la función. ¿Qué quiere decir? El nombre de la función que nos va a permitir llamar a la función desde el programa principal. Y lista de argumentos será qué valores le voy a asignar a esa función para que se ejecute. ¿No? Como ven al lado derecho en el ejemplo tenemos la función llamada área del círculo y la estoy declarando como real. ¿Por qué la estoy declarando como real? Porque yo sé que pi vale 3.14, de tal forma que el resultado a la hora que yo calcule el área del círculo me va a salir como decimal. Es por eso que se declara como real. Ahora, una vez que ya hemos definido el tipo de datos de la función y hemos definido el nombre de la función y además hemos asignado los valores que va a tener esta función, tenemos que declarar algunas variables. ¿Qué variables? Con las cuales vamos a trabajar el conjunto de instrucciones para que nos retorne un valor. En este caso, como ven en el ejemplo, estamos declarando la variable área. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto vale el área del círculo. Esta área del círculo, como ven, será 3.14, que es el valor de pi, por el radio, que le hemos asignado ya en la lista de argumentos, elevado al cuadrado. ¿Y qué nos va a devolver? El área. ¿De acuerdo? Siempre las funciones nos van a devolver un solo valor, dependiendo de los argumentos que nosotros asignemos a esta función. Muy bien, ya hemos visto cuál es la sintaxis para utilizar la función. Muy bien, veremos un ejercicio. Veamos un ejercicio. Nos dice, la función potencia para el cálculo de n elevado a a, el número n deberá ser positivo, aunque podrá tener parte fraccionaria, a es un real. Algoritmo, elevar a la potencia, es el nombre del algoritmo, declaramos las variables n, a, real, del tipo real, ¿sí? Porque podemos poner 2 a la 2,5, ¿no? Y entonces escribiremos n elevado a la a
igual a la potencia de n de a. Ahora, ¿dónde estamos nosotros invocando a la función? Justamente en la penúltima línea que dice potencia n, a. Esta potencia n, a está haciendo referencia a la función que yo tengo definida al lado derecho de la diapositiva. Real, función potencia, estoy asignando NA como valores reales y devolveré al programa principal n potencia de a. De tal manera que cuando yo necesite asignarle nuevos valores, simplemente ejecutaré el algoritmo para poder tener las diferentes potencias que yo necesite. Otro ejercicio, ya para terminar con lo que es funciones, es elaborar un algoritmo que contiene y utiliza unas funciones seno y coseno a las que le podemos pasar el ángulo en grados. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos un algoritmo llamado seno coseno en grados. Declaramos G en real, ¿no? Porque el ángulo puede ser en decimales también, ¿sí? Inicio. ¿Qué es lo que vamos a pedir primero? ¿O qué es lo que necesitamos? El ángulo, ¿verdad? No tenemos el ángulo, entonces lo que tienen que ingresar ustedes es el ángulo. Una vez que hemos ingresado el ángulo, lo leemos para almacenarlo dentro de la memoria. Una vez que hemos almacenado ese valor G, a continuación dice escribir seno de G y escribir coseno de G. ¿Cómo es que vamos a escribir seno de G y coseno de G si no lo hemos calculado? Justamente utilizando las funciones que están detalladas en la parte derecha de la diapositiva. Utilizaremos la función coseno, que está tomando el valor de G que hemos ingresado, para devolver justamente la función coseno de G por 2 por 3.1415, que equivale a pi, entre 360. Entonces nos devolverá el coseno de G. Y la segunda función es el seno, que también está tomando el valor de G que hemos ingresado, para devolver el seno de G por 2 por pi entre 360. Como ven aquí, el algoritmo principal que está al lado izquierdo de la diapositiva está invocando a dos funciones diferentes. Una es la función coseno y la otra es la función seno. Dependiendo del resultado, imprimirá los diferentes valores. Muy bien, hace un rato vimos qué cosa eran las funciones. Básicamente las funciones se basan en, como su nombre lo indica, en las funciones matemáticas, que nos van a dar como resultado un único valor. En cambio, el subprograma, lo que vamos a ver ahora, los procedimientos, ¿qué cosas son? Son subprogramas también. Pero estos subprogramas van a ejecutar un proceso específico. ¿Qué quiere decir que va a ejecutar un proceso específico? Que no va a haber ningún valor asociado con el nombre del procedimiento. Por lo tanto, no se va a llamar como a las funciones. No se les va a llamar como a las funciones. Ahora, un procedimiento se llama escribiendo su nombre. ¿Qué quiere decir escribiendo su nombre? Que si yo quiero que realice una tarea, en las instrucciones pondré el nombre del procedimiento para poder utilizarlo. Por ejemplo, si yo quiero llamar a sort, ¿sí?, que es un procedimiento llamado sort que vamos a utilizar, cuando invoquemos a ese procedimiento, se van a ejecutar una serie de instrucciones, una serie de pasos, y una vez culminadas o una vez que termine esta secuencia de pasos, devolverá al programa principal su control. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que un procedimiento es un subprograma que ejecuta procesos específicos
que serán utilizados llamándolos, y ese procedimiento tomará control hasta que termine de realizar su tarea, ¿sí? O termine de realizar el proceso para el cual ha sido creado, devolviéndole al procedimiento o devolviéndole al programa principal el control. Muy bien. ¿Cuál es la sintaxis para definir un procedimiento en algoritmos? La sintaxis es como sigue. Tenemos el procedimiento al cual se le va a asignar un nombre, la lista de argumentos que va a acompañar a este procedimiento, o sea, los datos que se van a utilizar o las variables que nosotros vamos a utilizar para poder obtener un resultado. Tendremos que declarar también algunas variables, siempre y cuando las variables sean locales, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver más adelante. Este tema de variables locales y globales lo veremos más adelante. E iniciamos el procedimiento. ¿Cuál será el procedimiento? Las instrucciones que nosotros vamos a realizar para poder obtener un resultado, para poder devolver, una vez concluido este proceso, el control al programa principal. En este caso, ¿cuál es el ejemplo que hemos planteado? El ejemplo es la división. Queremos obtener en esa división, en base al dividendo y al divisor, queremos obtener el cociente y el resto. Para lo cual tendremos que utilizar dos fórmulas, una para hallar el cociente y otra para hallar el resto. ¿A qué es igual el cociente? Al dividendo div el divisor, que nos va a dar justamente el cociente que utilizamos. Y el resto va a ser el dividendo menos el cociente por el divisor. Este es un único proceso. ¿Qué valores toma el dividendo y el divisor? Porque como se habrán dado cuenta, este ejemplo no tiene en ningún momento, o en ningún momento hemos ingresado el dividendo y el divisor. ¿De dónde lo tomará? Muy buena pregunta. Lo veremos a continuación. A continuación tenemos una nueva llamada al procedimiento de división. En este caso, le estamos asignando a los argumentos con los cuales va a trabajar m por n, n más 1, y el resultado que vamos a obtener como cociente y como resto en s y t. De tal manera que estos valores que nosotros estamos operando, el procedimiento de división los va a asumir para poder brindarnos nuevamente el resultado que tanto esperábamos, que era el cociente y el resto. ¿Correcto? De esta manera se invoca a los procedimientos. Vuelvo a repetir, un procedimiento es un subprograma que nos va a permitir utilizarlo tantas veces sea necesario, devolviendo el control al programa principal una vez concluido su función o su proceso. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación vamos a ver cómo invocamos el procedimiento, pero utilizando variables globales y locales. ¿Qué quiere decir una variable global? Que se declara en el algoritmo principal. Eso querrá decir que si yo declaro, por ejemplo, en este caso, tenemos un algoritmo global en el cual estamos declarando a x como un entero e inicializamos el valor de x como 0. Llamamos al procedimiento cambiar, en el cual le estamos indicando que x va a ser igual a 1. Como en el procedimiento nosotros estamos asignando a x un valor igual a 1, cuando llamemos al procedimiento,
el valor de X ya no será 0, sino el valor que le ha asignado este procedimiento. De tal manera que el resultado impreso será, o la salida de este algoritmo será, que X es igual a 1. O sea, la salida del algoritmo será igual a 1. Por el contrario, el uso de variables locales, utilizando el mismo ejemplo anterior, tenemos un algoritmo local, la variable declarada como entero, X igual a 0, cambiamos, asignamos o llamamos al procedimiento cambiar, pero en este caso ya no le estamos asignando o ya no le estamos dando el valor de la variable, sino que estamos declarando una localmente en el procedimiento. Estamos declarando la variable en el procedimiento. De tal manera que como X es local, ya no va a tener efecto en el programa. Es decir, cuando yo llame a cambiar, ese valor únicamente se va a afectar o va a afectar al procedimiento, más no al programa principal. De tal manera que la salida será 0. En resumen, las variables globales se van a poder utilizar en todo el programa, en cambio las variables locales únicamente se podrán utilizar dentro del procedimiento que queremos realizar o utilizar. Muchas gracias, conmigo será hasta la próxima ocasión, espero que hayan disfrutado de la clase y hayan entendido todo, ya nos veremos en una próxima ocasión. Se despide el ingeniero Adrián Arce, hasta una próxima oportunidad.